En Kaz, el poderoso sultán Emir de 40 años recibió la noticia de que solo le quedaban 9 meses de vida y necesitaba desesperadamente un heredero. Fue entonces cuando apareció Yuna, de 29 años, una mujer amable, considerada demasiado mayor para casarse según la sociedad, pero que aceptó la propuesta del sultán sin imaginar lo que encontraría dentro de aquel palacio. Y lo que comenzó como un simple acuerdo, terminó cambiando el destino de ambos para siempre. «Cásate conmigo y te daré todo lo que necesites hasta el final de tu vida». La voz del sultán Emir resonó con firmeza dentro de la sala, pero sus ojos delataban algo extraño. No había arrogancia, deseo ni encanto en aquella propuesta, solo cansancio. Yuna se quedó inmóvil frente a él, intentando entender cómo uno de los hombres más poderosos de Kaz le estaba proponiendo matrimonio después de apenas unos minutos de conversación. Entonces Emir añadió con frialdad: «Pero necesito que aceptes hoy mismo». Aquello parecía una locura. Un sultán rico, temido y respetado pidiendo la mano de una mujer sencilla de 29 años, a la que la sociedad ya llamaba cruelmente una solterona. Y aún así, lo que más asustó a Yuna fue la tristeza escondida en aquel hombre. Yuna apretó lentamente las manos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba mientras los hombres del palacio observaban todo en silencio. Cualquier otra mujer probablemente habría aceptado sin pensarlo 2 veces, pero ella notó de inmediato que algo estaba mal en aquella propuesta. Emir no parecía enamorado, de hecho, parecía desesperado. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. El sultán desvió la mirada por unos segundos antes de responder. «Porque necesito a alguien que todavía sepa mirarme como un ser humano». Aquella frase golpeó a Yuna de una manera extraña. Por primera vez, vio más allá de la corona, más allá de la autoridad, y encontró a un hombre completamente solo. El silencio entre los dos se volvió pesado. Yuna sabía que aceptar aquel matrimonio cambiaría su vida para siempre. Toda la ciudad hablaba del carácter frío del sultán Emir, de su forma distante de ser, de las mujeres de la corte que intentaron acercarse a él y terminaron rechazadas. Pero ninguna de esas historias explicaba la expresión vacía que llevaba ahora. Emir parecía cansado de su propia existencia. «¿Y si digo que no?», preguntó ella en voz baja. El sultán respiró hondo antes de responder. «Entonces buscaré a otra mujer». Pero había algo en aquella respuesta que sonaba falso, como si, en el fondo, ya hubiera renunciado a buscar cualquier cosa en la vida. Fuera de aquella sala, los consejeros del palacio estaban inquietos. Algunos consideraban absurdo que el sultán eligiera a una desconocida para convertirla en su esposa real. Otros temían el impacto político de aquella decisión. Después de todo, si Emir moría, aquella mujer sencilla podría dar a luz al futuro heredero de Kaz. Y eso amenazaba intereses peligrosos. Yuna notó de inmediato las miradas incómodas. Por primera vez en años dejó de ser invisible para la gente, pero no era admiración, era miedo, porque a partir de ese instante dejaba de ser solo una mujer común para convertirse en el centro de una silenciosa disputa dentro del palacio. Entonces Emir caminó lentamente hacia la ventana y permaneció en silencio durante algunos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más baja. «Solo me quedan 9 meses de vida». Yuna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por un instante. Finalmente todo comenzó a tener sentido. La desesperación, la frialdad, la urgencia de aquel matrimonio. Emir continuó sin mirarla directamente. «Los médicos dicen que no hay cura». Por primera vez, el poderoso sultán de Kaz parecía frágil frente a alguien. No como gobernante, no como el hombre temido por todos, solo como alguien que sabía que estaba muriendo. Y Yuna comprendió que aquella propuesta no tenía que ver con amor, tenía que ver con el miedo a la muerte. Ella intentó responder, pero las palabras no salieron. Emir entonces abrió una pequeña caja sobre la mesa y mostró documentos oficiales con el diagnóstico.
No quería que ella pensara que aquello era una manipulación. Una extraña enfermedad en la sangre, explicó con amargura. Los mejores médicos fracasaron. Yuna observó su rostro mientras hablaba. No había rabia, y eso era justamente lo más aterrador. Emir parecía haber aceptado ya su propio final, y quizá eso hacía todo aún más triste, porque aquel hombre no estaba luchando por vivir, solo estaba intentando dejar algo detrás antes de desaparecer. Entonces, el sultán finalmente reveló la verdadera razón de aquel matrimonio apresurado. Necesitaba un heredero antes de que la muerte llegara. Necesitaba asegurarse de que el imperio no cayera en las manos equivocadas cuando él partiera. Todos aquí me obedecen, dijo Emir mirando los pasillos del palacio, pero a nadie le importo de verdad. Aquella frase golpeó profundamente a Yuna. Por primera vez comprendió que el hombre más poderoso de Kaz vivía rodeado de personas y completamente solo. Y mientras más hablaba Emir, más entendía ella que aquella propuesta escondía un dolor mucho más grande que la política o el poder. Yuna debió haberse marchado en ese mismo instante. Era lo más lógico, casarse con un hombre condenado, entrar en un palacio lleno de intereses peligrosos y vivir al lado de alguien emocionalmente destruido parecía una sentencia cruel. Pero había algo dentro de ella que no podía ignorar aquella mirada cansada del sultán Emir. Durante años, ella también había sabido lo que era ser juzgada, rechazada y menospreciada por la gente. Tal vez por eso reconoció tan rápido la soledad de él. ¿Y si acepto?, preguntó en voz baja. Emir tardó algunos segundos antes de responder. Nunca volverá a faltarte nada. Pero Yuna comprendió de inmediato que él estaba hablando mucho más de sí mismo que de ella. Aquella noche, mientras la ciudad dormía sin imaginar lo que estaba ocurriendo dentro del palacio, Emir permaneció solo recordando cómo había comenzado todo meses atrás. El primer sangrado inesperado, los dolores ocultos durante las reuniones, las crisis silenciosas en medio de la madrugada. Después llegaron los análisis, los especialistas y finalmente la cruel sentencia. 9 meses de vida. Emir aún recordaba perfectamente al médico diciéndole que no había esperanza. Y lo peor no fue escuchar que iba a morir. Fue darse cuenta de que al instante siguiente todos comenzaron a tratarlo como a un hombre derrotado. Fue ahí donde nació la obsesión por tener un heredero. Cuando Yuna finalmente levantó la mirada hacia el sultán una vez más, tomó la decisión que cambiaría el destino de ambos. Acepto. La respuesta salió baja, pero lo suficientemente firme como para hacer que Emir la mirara por primera vez de verdad. Durante unos segundos, el silencio dominó la sala. Ni siquiera los consejeros esperaban aquello. Pero mientras todos veían un extraño acuerdo entre un sultán moribundo y una mujer sencilla, Yuna comenzaba a percibir algo peligroso. Cuanto más miraba a Emir, más sentía que aquel matrimonio no terminaría siendo solo un contrato. El matrimonio del sultán Emir con Yuna ocurrió 3 días después de la propuesta. Demasiado rápido, demasiado frío. El salón estaba lleno de nobles sonriendo por obligación, mientras murmullos venenosos se esparcían entre los invitados. Muchos no aceptaban que una mujer sencilla ocupara ahora el lugar más importante de Kaz. Yuna sentía las miradas sobre ella todo el tiempo, pero mantuvo la postura firme. Emir, en cambio, parecía distante de todo, como si solo estuviera cumpliendo una obligación más antes de que llegara la muerte. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Emir apenas sostuvo la mano de ella durante unos segundos antes de soltarla lentamente. Y ese pequeño gesto dejó clara la enorme distancia que existía entre ellos. Aquella misma noche, Yuna fue llevada a los aposentos del sultán. La habitación parecía enorme y demasiado silenciosa. Entró despacio, intentando controlar la tensión en su pecho, mientras las criadas cerraban las puertas detrás de ella.
Por primera vez, la realidad cayó de verdad sobre sus hombros. Ahora era la esposa del hombre más poderoso de Kas y necesitaba darle un heredero antes de que él muriera. Emir ya estaba en la habitación, sentado cerca de la ventana, inmóvil. Ni siquiera la miró de inmediato. El ambiente entre los dos era extraño, pesado, casi incómodo, porque, a pesar del matrimonio, seguían siendo dos completos desconocidos compartiendo el mismo espacio. Yuna permaneció en silencio durante unos instantes, sin saber exactamente qué hacer. Ninguna mujer soñaba con una primera noche así. No había romance, cariño, ni promesas apasionadas. Solo existía un acuerdo doloroso entre dos personas marcadas por la soledad. Entonces Emir rompió el silencio. No necesitas fingir que estás feliz. La sinceridad inesperada de él tomó a Yuna por sorpresa. Ella respiró hondo antes de responder en voz baja. Tampoco creo que usted lo esté. Por primera vez aquella noche, Emir levantó la mirada directamente hacia ella, y algo en esa respuesta pareció desarmarlo por unos segundos. El sultán se levantó lentamente, pero una fuerte punzada de dolor atravesó su cuerpo a medio camino. Emir disimuló rápido, aunque Yuna lo notó. Eso la conmovió de inmediato. Mientras cualquier persona de la corte probablemente habría fingido no ver la debilidad del sultán, Yuna dio un paso hacia él por instinto. ¿Se encuentra bien? Emir soltó una risa corta y amarga. La gente normalmente pregunta si el sultán necesita algo. Tú preguntaste si estoy bien. Yuna se quedó sin palabras, y Emir tampoco supo explicar por qué aquella diferencia tan simple lo había golpeado de una manera tan profunda. Aquella primera noche no hubo contacto ni acercamiento forzado. Emir parecía demasiado cansado emocionalmente para cualquier intimidad. Solo le dijo que podía descansar y se apartó hacia el otro lado de la habitación. Pero Yuna casi no pudo dormir. Cada vez que miraba a Emir sentado en silencio junto a la ventana, sentía una extraña presión en el pecho. Había algo profundamente triste en aquel hombre. No era solo la enfermedad, era como si hubiera renunciado a su propia vida antes incluso de que llegara la muerte. Y sin darse cuenta, Yuna comenzó a verlo no como un sultán, sino como alguien roto por dentro. Los primeros días dentro del palacio fueron difíciles. Algunas mujeres de la corte se negaban incluso a saludarla correctamente. Las criadas murmuraban por los pasillos, diciendo que Yuna solo estaba allí porque el sultán estaba desesperado. Una de ellas llegó a comentar, sin darse cuenta de que Yuna la escuchaba. Ella entró al palacio por la puerta de la lástima. Aquello dolió, claro, pero Yuna no reaccionó con arrogancia ni enojo. Continuó tratando a todos con amabilidad, incluso a quienes la despreciaban. Y esa actitud comenzó a llamar la atención silenciosamente, porque dentro de aquel lugar lleno de falsedad, ella parecía genuinamente incapaz de ser cruel con alguien. Una mañana, Emir observó a escondidas una escena que lo dejó confundido. Una de las cocineras más ancianas había tirado una bandeja al suelo y comenzó a desesperarse, temiendo un castigo. Antes de que cualquier guardia reaccionara, Yuna se agachó de inmediato para ayudarla a limpiar todo. «No necesita temblar así», dijo ella con calma. «Solo fue un accidente». La mujer se emocionó con aquello, porque nadie de la familia real la había tratado jamás de esa manera. Emir observó en silencio desde la distancia. No entendía por qué aquella escena tan simple lo estaba afectando tanto, pero lo hacía, y muchísimo. Aquella noche, durante la cena, Emir notó algo aún más extraño. Por primera vez en meses, el ambiente parecía menos sofocante. Yuna no intentaba impresionarlo, no forzaba conversaciones, ni lo trataba como alguien inalcanzable. En cierto momento, ella simplemente preguntó, ¿puede comer algo sin sentir dolor? Emir se quedó inmóvil durante unos segundos. Ninguna mujer de la corte haría una pregunta así. Todas estaban preocupadas por el poder del sultán. Yuna parecía preocupada por el hombre enfermo sentado frente a ella. Y eso comenzó a desordenar algo peligroso dentro de él.
Con el paso de las noches, el silencio entre los dos empezó a cambiar lentamente. Yuna comenzó a notar pequeños detalles que nadie más veía. Emir casi no dormía. Muchas veces permanecía despierto hasta la madrugada, ocultando sus crisis de dolor para no parecer débil frente a los guardias. Y aunque intentaba mantener distancia emocional, comenzó a darse cuenta de que esperaba escuchar la voz de ella dentro de aquella habitación silenciosa. Eso lo irritaba, porque Emir había aceptado aquel matrimonio pensando únicamente en dejar un heredero. Pero poco a poco, la presencia sencilla y genuina de Yuna comenzaba a despertar en él algo mucho más peligroso que la esperanza. La noche siguiente, Emir sorprendió a Yuna al aparecer más temprano en los aposentos y decir únicamente, «Cena conmigo». La invitación fue simple, pero suficiente para dejarla confundida. Hasta entonces, todas las comidas entre los dos habían sido rápidas y silenciosas. Yuna lo acompañó hasta una sala más pequeña del palacio, lejos de los consejeros y de la corte. Por primera vez, no había sirvientes observando cada palabra que decían. Solo ellos dos, frente a una mesa demasiado silenciosa para una pareja recién casada. Emir parecía inquieto, como si llevara días intentando decir algo, y eso hizo que Yuna sintiera que aquella noche cambiaría algo entre ellos. Durante los primeros minutos, casi ninguno de los dos tocó la comida. Emir mantenía la mirada baja, perdido en sus propios pensamientos, mientras Yuna intentaba entender por qué parecía tan diferente, hasta que el sultán finalmente rompió el silencio. ¿Te arrepentiste? La pregunta llegó directa, seca e inesperada. Yuna levantó la mirada de inmediato. Entonces Emir continuó, de haber aceptado casarte conmigo sabiendo que puedo morir en pocos meses. La manera fría en que hablaba de su propia muerte le provocó una presión inmediata en el pecho. Y por primera vez, Yuna comprendió que Emir repetía aquello tantas veces porque estaba intentando convencerse a sí mismo antes de convencer a los demás. Ella tardó unos segundos antes de responder. Creo que todavía estoy tratando de entender todo esto. Emir soltó una leve sonrisa sin humor. Ni yo lo entiendo. Aquella respuesta sincera cambió el ambiente entre ellos. Por primera vez, el sultán no parecía un hombre poderoso controlando la situación. Parecía simplemente alguien cansado de fingir fortaleza. Entonces Yuna reunió valor para preguntarle algo que nadie parecía atreverse a decirle. ¿Tuvo miedo cuando lo descubrió? Emir permaneció inmóvil durante unos segundos. Después respondió en voz baja, no de la muerte, del vacío que iba a dejar. Y aquella confesión abrió una herida que él escondía de todo el mundo. Emir apoyó los brazos sobre la mesa y se quedó mirando fijamente la copa frente a él. Pasé la mitad de mi vida construyendo este imperio, dijo lentamente. Pero cuando escuché que solo me quedaban 9 meses, me di cuenta de que no tenía a nadie. Yuna sintió el peso de aquellas palabras de inmediato. Emir continuó sin mirarla directamente. Ningún hijo, ninguna mujer que realmente me amara, ningún recuerdo que valiera más que el trono. Su voz falló discretamente en la última frase, y aquello conmovió profundamente a Yuna, porque por primera vez estaba viendo al hombre detrás de la imagen del sultán temido por todo el reino. Ella bajó la mirada un instante antes de hablar también sobre sí misma. Yo solía soñar con casarme cuando era más joven. Emir finalmente la miró con verdadera atención. Yuna soltó una pequeña risa triste. Creía que encontraría a alguien que me viera como una prioridad. La sinceridad de ella volvió el ambiente todavía más íntimo. Pero el tiempo fue pasando, y la gente empezó a tratarme como si hubiera fracasado por seguir sola. Emir percibió de inmediato el dolor escondido en aquellas palabras, porque, aunque sus vidas eran completamente diferentes, ambos conocían muy bien la sensación de cargar expectativas que nunca lograron cumplir. Lo curioso, murmuró Emir después de unos segundos, es que yo también soñaba con eso. Yuna levantó la mirada sorprendida.
Era difícil imaginar al sultán Emir hablando de sueños simples. Entonces él respiró hondo antes de continuar. Antes de convertirme en sultán, quería una familia de verdad. Su voz salió más baja ahora. Pero cuando mi padre murió y la corona cayó sobre mí, todo cambió. Emir contó que cada decisión comenzó a ser política, estratégica, calculada. Las mujeres se acercaban por interés, las alianzas reemplazaban los sentimientos y poco a poco dejó de creer que pudiera vivir algo real, hasta que la enfermedad apareció para destruir lo poco que todavía quedaba. Yuna permaneció en silencio, asimilando todo aquello. Por primera vez ya no veía a Emir solo como un hombre frío. Comenzaba a entender por qué se había convertido en alguien así. «¿Entonces por eso me eligió?», preguntó en voz baja. Emir tardó algunos segundos antes de responder. «Te elegí porque tus ojos no cambiaron cuando escuchaste hablar de mi enfermedad». La respuesta la tomó por sorpresa. «La gente me mira ahora como a un hombre condenado. Tú me miraste como a alguien que está sufriendo». El corazón de Yuna se apretó de inmediato, porque en ese instante comprendió que Emir estaba mucho más herido emocionalmente que físicamente. La cena continuó durante horas sin que ninguno de los dos notara el paso del tiempo. Emir comenzó a hacer preguntas simples sobre la infancia de ella, sobre su madre, sobre los sueños que tenía antes de entrar al palacio. Y Yuna percibió algo extraño. Él realmente prestaba atención a cada respuesta, no por educación, por interés genuino. En cierto momento ella comentó en voz baja: «Nunca imaginé que un sultán pudiera sentirse tan solo». Emir soltó una risa amarga. «El poder aleja a todos». Después levantó la mirada directamente hacia ella. «Eres la primera persona en mucho tiempo que habla conmigo sin miedo». Cuando la noche ya estaba avanzada, Emir tuvo una pequeña crisis de dolor en el pecho frente a ella. Intentó disimular de inmediato, pero Yuna tomó su mano antes de que pudiera apartarse. El contacto ocurrió rápido, natural, casi instintivo, pero aquello dejó paralizados a los dos durante unos segundos. Emir observó los dedos de ella sobre los suyos, como si hubiera olvidado la sensación de ser tocado sin obligación ni interés. Yuna notó lo frías que estaban sus manos. «No necesita fingir fortaleza conmigo», dijo en voz baja, y aquella frase atravesó a Emir de una manera que nadie más había conseguido en años. Más tarde, ya en los aposentos, el silencio entre ellos parecía completamente distinto al de las noches anteriores. Ya no era incómodo. Estaba cargado de pensamientos que ninguno de los dos sabía todavía cómo manejar. Emir permaneció sentado junto a la ventana, pero esta vez esperando que Yuna dijera algo. Y ella lo notó de inmediato. Lo más peligroso era que también quería volver a escuchar la voz de él, porque sin darse cuenta, ambos comenzaban a crear algo que nunca estuvo en los planes de aquel matrimonio. Algo que transformaba el acuerdo entre un sultán condenado y una mujer olvidada por la sociedad en una conexión imposible de ignorar. Los días comenzaron a pasar demasiado rápido dentro del palacio, y Yuna sentía eso como una presión constante en el pecho. Cada médico que entraba a los aposentos del sultán Emir parecía recordarle en silencio que su tiempo se estaba acabando. Y junto con esa verdad venía otra todavía más incómoda. Seguían sin cumplir el verdadero motivo de aquel matrimonio. Ningún heredero, ningún intento, ninguna intimidad. Una mañana, mientras observaba los calendarios que los consejeros organizaban, Yuna se dio cuenta de que casi un mes había pasado desde la boda. Aquello la inquietó de inmediato, porque por primera vez comenzó a sentir miedo de fallarle a Emir. Aquella tarde, dos mujeres de la corte se cruzaron con Yuna en el corredor y ni siquiera intentaron esconder el desprecio. Tan amable, y aún así incapaz de darle al sultán lo que necesita. La otra respondió con ironía. Tal vez él ni siquiera pueda tocarla. Yuna siguió caminando sin reaccionar, pero aquellas palabras se quedaron resonando dentro de ella. Por primera vez desde el matrimonio, la presión del heredero dejó de ser solo una condición del acuerdo.
se convirtió en una amenaza real. Porque si Emir moría sin sucesor, ella sabía que perdería protección, posición y quizá hasta el derecho de seguir viva dentro de aquel palacio lleno de intereses peligrosos. Aquella noche, Yuna entró a los aposentos más silenciosa de lo normal. Emir lo notó de inmediato. ¿Qué ocurrió?, preguntó sin apartar la vista de los documentos sobre la mesa. Yuna dudó antes de responder. Nada. Emir soltó un suspiro cansado. «No sabes mentir». Aquello casi le arrancó una sonrisa, pero la tensión seguía ahí. Después de unos segundos, Yuna finalmente reunió valor. Los días están pasando. Emir levantó la mirada lentamente. Ninguno de los dos necesitaba explicar de qué estaba hablando ella, y el pesado silencio que vino después dejó claro que ese tema también lo atormentaba a él. Emir apoyó los brazos en la silla y permaneció unos segundos mirando a Yuna en silencio. ¿Me tienes miedo?, la pregunta salió más baja de lo que ella esperaba. Yuna negó de inmediato con la cabeza. «No es eso». Entonces Emir se levantó despacio y caminó hacia ella. «Entonces, ¿por qué tiemblas cada vez que hablamos del heredero?». El corazón de Yuna se aceleró al instante, porque era verdad. Ella no le tenía miedo a él como hombre. Le tenía miedo al peso de aquella responsabilidad, al poco tiempo que quedaba y a la sensación de que todo entre ellos seguía siendo demasiado frágil para algo tan íntimo. «Nunca imaginé vivir algo así», confesó finalmente. «Casarme sabiendo que el hombre que está a mi lado puede...». Su voz falló antes de pronunciar la última palabra. Emir apartó la mirada de inmediato. La muerte parecía menos cruel cuando la mencionaban los médicos. Escucharla de los labios de ella dolía diferente. «¿Crees que yo quería esto?», preguntó con amargura. «¿Crees que soñé con pedirle a una mujer que tuviera un hijo mío mientras cuento los meses que me quedan para morir?». La tensión creció rápidamente entre ambos. Pero, en el fondo, aquella conversación dolorosa los acercaba más de lo que los alejaba, porque por primera vez estaban siendo completamente honestos sobre el miedo que cargaban dentro. Antes de que Yuna respondiera, Emir sintió una fuerte punzada de dolor en el pecho. Su cuerpo perdió fuerza por un instante, obligándolo a sostenerse de la mesa para no caer. Yuna corrió de inmediato hacia él. «¡Emir!». Fue la primera vez que pronunció su nombre de esa manera, sin títulos ni distancia. Emir intentó recuperar el control, pero su respiración ya comenzaba a fallar. La crisis llegó más fuerte que las anteriores. Yuna lo sostuvo de los brazos mientras llamaba desesperadamente a los guardias. Pero Emir apretó su mano con fuerza para impedirlo. «No llames a nadie». Su voz salió quebrada. Orgullo, miedo, humillación, todo mezclado en aquel instante. Aunque estaba temblando por dentro, Yuna lo ayudó a sentarse despacio junto a la cama. Mojó un paño con agua fría mientras Emir intentaba controlar el dolor en silencio. El sultán de Kaz parecía completamente diferente ahora, vulnerable, frágil, humano, y aquello destruyó cualquier barrera emocional que todavía existía dentro de ella. «¿Por qué insiste en esconderse cuando se siente mal?», preguntó casi llorando. Emir cerró los ojos unos segundos antes de responder. «Porque todos me miran como a un hombre muerto cuando se dan cuenta». La sinceridad de aquella frase golpeó a Yuna directamente en el corazón, porque finalmente entendió lo cansado que estaba de luchar solo. La crisis tardó en pasar. Durante todo ese tiempo, Yuna permaneció a su lado sin apartarse ni un segundo. Sostuvo su mano, lo ayudó a controlar la respiración e ignoró por completo lo cerca que estaba de él por primera vez. Emir comenzó a observarla en silencio entre una punzada y otra de dolor. Ninguna mujer de la corte haría aquello personalmente. Llamarían sirvientes, médicos, cualquier otra persona. Pero Yuna estaba ahí, temblando de miedo, y aún así quedándose. «Deberías estar durmiendo», murmuró él horas después, ya más tranquilo. Yuna solo respondió en voz baja: «Y dejarlo solo».
Aquello tocó a Emir de una manera peligrosa, porque hacía mucho tiempo que nadie elegía quedarse. El sultán comenzó a notar pequeños detalles de ella durante aquella madrugada silenciosa. La forma en que escondía su propio miedo para intentar tranquilizarlo, la manera en que sostenía su mano sin darse cuenta, la preocupación verdadera en sus ojos. Emir sintió algo extraño crecer dentro de su pecho, mientras la observaba quedarse dormida, sentada junto a la cama, después de pasar horas cuidándolo. Y por primera vez desde que recibió el diagnóstico, no pensó en la muerte antes de dormir, pensó en ella. Cuando llegó el amanecer, Yuna despertó sobresaltada al darse cuenta de que todavía sostenía la mano del sultán Emir. Intentó apartarse rápidamente, pero Emir sujetó sus dedos antes de que pudiera hacerlo. Su mirada era diferente, más tranquila, más vulnerable, más viva. «Te quedaste», dijo en voz baja. Yuna sintió que su corazón se aceleraba de inmediato, porque en aquella simple frase había algo mucho más grande escondido. Emir no estaba hablando solo de aquella noche, estaba hablando de toda su vida. Y en ese instante, mientras el heredero seguía pareciendo un problema distante y aterrador entre los dos, otra necesidad comenzaba a nacer silenciosamente dentro de aquella habitación, la de no perderse el uno al otro. Después de aquella madrugada, algo cambió definitivamente entre Yuna y el sultán Emir. No fue algo dicho en voz alta, ni una promesa romántica. Fue peor, más profundo. Emir comenzó a buscarla con la mirada cada vez que entraba en algún lugar, y Yuna empezó a notar de inmediato cuando él escondía el dolor detrás de aquella postura fría. Las noches silenciosas en los aposentos dejaron de ser incómodas. Ahora conversaban hasta tarde, muchas veces sobre cosas simples que Emir jamás había compartido con nadie. Y mientras más tiempo pasaban juntos, más difícil se volvía fingir que aquel matrimonio seguía siendo solo un acuerdo. Yuna comenzó a cuidarlo de manera natural, sin darse cuenta de cuánto aquello ya formaba parte de su rutina. Controlaba los horarios de sus medicamentos, insistía en que comiera y permanecía a su lado durante las crisis más difíciles. Emir se quejaba a veces, intentando mantener la antigua distancia emocional. «No necesitas actuar como si fueras responsable de mí». Yuna cruzaba los brazos de inmediato. «Y usted no necesita actuar como un niño terco». Aquello le arrancaba pequeñas risas sin querer. Risas discretas, raras, pero reales. Y cada vez que Emir reía cerca de ella, parecía menos condenado por su propia enfermedad. Los sirvientes del palacio comenzaron a notar rápidamente el cambio en el sultán. Emir volvió a caminar más por los corredores, retomó algunas reuniones y ya no pasaba los días enteros aislado en sus aposentos. Incluso los médicos quedaron confundidos por la repentina mejora en su ánimo y energía. Una tarde, uno de los consejeros comentó: «Parece que Su Majestad encontró una razón para mantenerse de pie». Emir no respondió. Solo desvió la mirada discretamente hacia Yuna, que conversaba con una de las trabajadoras del jardín. Y en aquel instante comprendió algo demasiado peligroso. Ya no podía imaginar sus días sin ella dentro de aquel palacio. Yuna también comenzó a perderse dentro de aquella conexión. Intentaba repetirse a sí misma que estaba ahí solo por un acuerdo. Necesitaba darle un heredero. Necesitaba ayudarlo durante aquellos últimos meses, nada más. Pero su corazón ya no obedecía a la razón, porque Emir dejaba de parecer un hombre inalcanzable con cada día que pasaba. Él realmente la escuchaba. Prestaba atención a las pequeñas cosas, le preguntaba cómo se sentía, y lo peor de todo era que Yuna comenzaba a darse cuenta de cuánto intentaba ocultar su sufrimiento para no preocuparla. Eso la desarmaba completamente por dentro. En una noche silenciosa, Emir encontró a Yuna leyendo cerca de la ventana de los aposentos. Ella estaba tan distraída que no notó cuando él se acercó lentamente. «¿Qué estás leyendo?», preguntó en voz baja. Yuna le mostró el libro rápidamente,
un poco sorprendida por la cercanía de él. Emir se sentó a su lado sin ceremonia, observando mientras ella comenzaba a leer algunos fragmentos en voz alta. Durante varios minutos, la habitación quedó llena únicamente con la suave voz de ella, y Emir se dio cuenta de algo que lo asustó profundamente. Aquel momento sencillo le daba más paz que cualquier conquista o poder que hubiera tenido en toda su vida. Cuando Yuna terminó de leer, levantó la mirada y encontró a Emir observándola en silencio, no como sultán, como hombre. El ambiente entre ellos cambió de inmediato. El aire pareció más pesado, más íntimo. Yuna sintió que su corazón se aceleraba mientras Emir acercaba lentamente la mano hacia el rostro de ella, casi como si estuviera luchando contra su propia voluntad. «Me haces olvidar que estoy muriendo», confesó en voz baja. Aquella frase atravesó por completo a Yuna, porque era exactamente eso lo que ella también había estado intentando olvidar desesperadamente durante los últimos días. Y en ese instante, ninguno de los dos pudo seguir huyendo de lo que sentía. El beso ocurrió despacio, con vacilación, como si ambos tuvieran miedo de lo que aquello significaba. Emir apoyó primero la frente contra la de ella, respirando hondo, casi pidiendo permiso en silencio. Entonces, finalmente la besó. Y bastó aquel primer contacto para que toda la tensión acumulada explotara entre los dos. Yuna sujetó la ropa de él sin darse cuenta, mientras Emir profundizaba el beso lentamente, como alguien que llevaba años sin sentir algo real. No había obligación, no había acuerdo. Por primera vez desde el matrimonio solo existían el deseo, la conexión y la desesperada necesidad de permanecer cerca el uno del otro. Pero entonces Emir se apartó bruscamente. Su respiración falló en el mismo instante y el dolor atravesó su pecho de manera cruel. Yuna se asustó de inmediato. «Emir». Él giró el rostro, intentando recuperar el control mientras apoyaba las manos sobre la cama. El silencio volvió a volverse pesado, no por el beso, por la realidad aplastante que regresó entre ellos. Emir cerró los ojos durante unos segundos antes de decir con dificultad: «Esto no puede pasar». Yuna sintió que el corazón se le apretaba al instante, porque sabía exactamente lo que él quería decir. Mientras más se acercaran, más doloroso sería perderlo después. Ella intentó controlar sus propias emociones, pero ya era demasiado tarde para fingir indiferencia. «Tal vez esto nunca debió pasar desde el principio», murmuró en voz baja. Emir levantó la mirada de inmediato al escuchar aquello. Había un dolor genuino en sus ojos ahora. «¿Te arrepientes?» Yuna tardó algunos segundos en responder, porque la verdad era demasiado cruel. «Me arrepiento de no poder recordar que esto solo era un acuerdo». La sinceridad de ella destruyó cualquier barrera que aún quedaba entre ambos, porque Emir comprendió en ese instante que ella también estaba enamorándose, y eso lo aterrorizó más que la propia muerte. Aquella madrugada, ninguno de los dos logró dormir. Emir permaneció sentado junto a la ventana, intentando convencerse de que debía alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Yuna, acostada en la cama, intentaba luchar contra su propio corazón, repitiéndose que a él le quedaban pocos meses de vida, que no podía crear esperanza, que no sobreviviría al dolor de perderlo. Pero mientras más intentaban negar lo que sentían, más imposible se volvía ocultarlo, porque el acuerdo que comenzó por causa de un heredero ahora estaba siendo consumido lentamente por algo mucho más fuerte. Algo que ninguno de los dos sabía todavía cómo controlar. Los comentarios dentro del palacio comenzaron a volverse cada vez más crueles conforme avanzaban los meses. Los consejeros ya no escondían su preocupación por la falta de un heredero, y algunas mujeres de la corte empezaron a atacar abiertamente a Yuna por los corredores. El sultán está muriendo, y ella todavía no cumple con su deber. Aquella frase llegó a sus oídos una mañana silenciosa y destruyó por completo la poca tranquilidad que aún conservaba. Por primera vez desde el matrimonio, Yuna sintió verdadero miedo,
no solo de perder a Emir, sino de fallarle antes de que el tiempo se acabara. Y mientras más pasaban los días, más aplastaba esa presión a los dos. Durante una reunión importante, uno de los ministros más antiguos perdió completamente el límite frente al sultán Emir. Kas necesita seguridad, Majestad. El reino no puede esperar indefinidamente. Todo el salón quedó en silencio de inmediato. Emir entendió perfectamente lo que aquello significaba. El hombre estaba cuestionando a Yuna frente a todos. Entonces el sultán se levantó lentamente, mirando al ministro con absoluta frialdad. ¿Está insinuando que mi esposa ha fallado? El hombre intentó retroceder, pero Emir no se lo permitió. La próxima vez que mencione a mi esposa de esa manera, perderá su cargo antes de terminar la frase. Y por primera vez, Yuna comprendió que Emir estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera por ella. La noticia de aquella humillación se extendió rápidamente por el palacio. Algunos quedaron asustados por la reacción del sultán. Otros comenzaron a darse cuenta de algo todavía más peligroso. Emir ya no protegía a Yuna solo por obligación. Había sentimientos de por medio. Aquella noche, Yuna encontró a Emir solo en los aposentos, claramente irritado. No tenía que hacer eso. Emir levantó la mirada de inmediato. Sí tenía. La respuesta salió firme. Nadie va a tratarte como un problema mientras yo siga vivo. Aquella frase atravesó por completo a Yuna, porque por primera vez en muchos años, alguien había decidido defenderla públicamente. Aunque intentaba parecer fuerte, Yuna comenzó a sentir el peso emocional de todo aquello. Con cada nuevo comentario sobre el heredero, con cada mirada incómoda, recordaba que Emir estaba muriendo lentamente frente a ella. Y lo peor era darse cuenta de que ya no podía imaginar su vida sin él. Una tarde, terminó llorando sola en uno de los corredores alejados del palacio, después de escuchar a dos mujeres comentando que, cuando Emir muriera, ella sería desechada como si nunca hubiera existido. Aquello la destruyó por dentro, porque ya no era el miedo a la soledad lo que le dolía, era el miedo a perderlo. Emir notó de inmediato que algo estaba mal aquella noche. Yuna apenas pudo mirarlo durante la cena, y su silencio decía mucho más que cualquier explicación. Después de que los sirvientes se retiraron, Emir se acercó lentamente. ¿Quién te lastimó? Yuna intentó negarlo, pero él sostuvo con delicadeza su rostro antes de que apartara la mirada. Yuna, mírame. Su voz salió baja, cargada de verdadera preocupación, y aquello casi hizo que las lágrimas de ella regresaran al instante. Porque Emir no estaba preguntando como un sultán, estaba preguntando como alguien que se preocupaba profundamente por ella. Cuando Yuna finalmente le contó lo que había escuchado, Emir permaneció en silencio unos segundos. Su mirada se endureció de inmediato. No tienen derecho a hablar de ti de esa manera. Entonces Yuna respondió algo que desarmó por completo la rabia de él. Tal vez tengan razón. Emir la miró sin poder creerlo. ¿De verdad piensas eso? Ella respiró hondo antes de confesar en voz baja. El tiempo está pasando, y tengo miedo de no poder darte lo que necesitas. El silencio entre los dos volvió a hacerse pesado, pero entonces Emir tomó su mano lentamente y respondió algo que ella jamás esperó escuchar. Ya me has dado mucho más que eso. A la mañana siguiente, Emir ordenó algo inusual en todo el palacio. Nadie entendió cuando los sirvientes comenzaron a preparar una pequeña cena privada en los jardines interiores, lejos de los nobles y de las reglas sofocantes de la corte. Yuna solo lo descubrió cuando una de las empleadas apareció diciendo que el sultán había preparado una sorpresa para ella. Aquello la dejó completamente sin palabras. Emir nunca hacía demostraciones públicas de cariño. Cuando llegó al lugar aquella noche, encontró el jardín iluminado únicamente por pequeñas linternas y a Emir esperando en silencio junto a la mesa. Por primera vez desde que se conocieron, él parecía nervioso frente a ella. Pasé toda mi vida intentando controlarlo todo,
confesó Emir mientras observaba a Yuna acercarse lentamente. «Pero apareciste tú y desordenaste todo dentro de mí». El corazón de ella se aceleró de inmediato. Entonces, Emir tomó su mano con cuidado, como si todavía tuviera miedo de asustarla. «Debería alejarme de ti», dijo en voz baja, «porque sé cuánto va a doler cuando me vaya». Yuna sintió los ojos llenarse de lágrimas al instante. Pero antes de que pudiera responder algo, Emir apoyó la frente contra la de ella y murmuró, «Pero simplemente no puedo». Y en ese momento, ninguno de los dos quiso seguir luchando contra lo que sentía. El beso de aquella noche estuvo lleno de emoción acumulada y sentimientos que ambos habían intentado esconder durante semanas. Emir la abrazó lentamente, como si quisiera protegerla incluso de su propio dolor, mientras Yuna finalmente dejaba de lado el miedo de amar a alguien que quizá tuviera poco tiempo de vida. Las manos de él acariciaron el rostro de ella con cuidado, y Yuna comprendió que ya no existía distancia entre los dos. Cuando regresaron a los aposentos, el silencio ya no era incómodo, era íntimo. Emir sostuvo la mano de ella hasta la cama, y aquella madrugada, ambos finalmente se entregaron el uno al otro como marido y mujer, dejando atrás el acuerdo y transformando aquella unión en algo real. Después de aquella noche, todo entre ellos cambió. Yuna despertó abrazada al pecho de Emir mientras él acariciaba lentamente su cabello en silencio. Ninguno de los dos necesitó decir lo que sentía, porque estaba reflejado en la mirada de ambos. Por primera vez desde el diagnóstico, Emir parecía en paz al despertar. Y por primera vez desde el matrimonio, Yuna no pensó en el miedo a la muerte cuando lo miró. Pensó únicamente en el hombre que había aprendido a amar. Mientras el palacio todavía veía solamente la necesidad de un heredero. Ellos dos ya estaban viviendo algo mucho más grande que cualquier obligación. Los días siguientes fueron los más felices que Yuna y el sultán Emir habían vivido desde el comienzo de aquel matrimonio improbable. Por primera vez, los corredores del palacio dejaron de parecer fríos para ambos. Emir comenzó a buscarla cada vez que terminaba sus reuniones, insistía en cenar a su lado e incluso empezó a sonreír con más facilidad. Los sirvientes comentaban en voz baja el cambio del sultán. El hombre que antes caminaba solo ahora parecía encontrar paz únicamente cuando Yuna estaba cerca. Y ella tampoco ocultaba ya el amor en sus ojos cuando lo miraba. Pero, en el fondo, ambos sabían que aquella felicidad todavía estaba luchando contra el tiempo. Las noches entre ellos se convirtieron en un refugio en medio del caos del palacio. Emir insistía en quedarse despierto hablando con Yuna hasta tarde, escuchando historias simples sobre la infancia de ella o contando detalles de su propia vida que nunca había compartido con nadie. Después, los silencios entre ambos dejaban de ser pesados y se transformaban en cariño, caricias y amor. Yuna seguía emocionándose cada vez que Emir la abrazaba como si tuviera miedo de perderla en cualquier instante. Y Emir, por primera vez en muchos años, dormía sin la sensación de estar completamente solo en el mundo. Una madrugada, Yuna despertó y encontró a Emir observándola en silencio. «¿Por qué me miras así?», preguntó en voz baja, todavía adormilada. Emir sonrió levemente antes de responder. «Porque estoy intentando entender cómo alguien logró entrar tan profundo dentro de mí en tan poco tiempo». El corazón de ella se aceleró de inmediato. Entonces, él acarició lentamente su rostro y añadió, «Me devolviste las ganas de vivir». Aquella frase conmovió profundamente a Yuna, porque sabía cuánto había de verdad en esas palabras. Emir ya no hablaba de la muerte con resignación. Ahora había lucha en sus ojos. Y ese cambio tenía su nombre. Durante algunos días, incluso los médicos parecieron menos preocupados. Emir mostraba más energía, podía caminar mejor y comenzó a enfrentar el dolor sin la misma desesperación silenciosa de antes. Uno de los médicos incluso comentó discretamente con Yuna, «Su mente cambió, eso hace diferencia».
Yuna se aferró a aquella pequeña esperanza como alguien intentando salvar su propia vida, porque ahora no era solo Emir quien luchaba contra la enfermedad. Ella también lo hacía, y mientras más lo amaba, más aterrador se volvía a imaginar un futuro sin él a su lado. Pero al final de una tarde silenciosa, todo cambió otra vez. Emir estaba conversando con Yuna en los jardines interiores cuando se detuvo a mitad de una frase. Su respiración falló de repente y el dolor atravesó su pecho con violencia. Antes de que Yuna pudiera reaccionar, el cuerpo de él perdió completamente las fuerzas. ¡Emir! Ella corrió desesperada para sostenerlo antes de que cayera al suelo. El rostro del sultán se volvió pálido casi de inmediato y la dificultad para respirar asustó incluso a los guardias más cercanos. Por primera vez desde que habían llegado juntos al palacio, Yuna sintió un miedo real de perderlo en ese instante. Los médicos fueron llamados de urgencia y los aposentos del sultán se hundieron en un caos silencioso. Hombres entrando y saliendo, medicinas siendo preparadas, consejeros tensos esperando noticias del otro lado de la puerta. Pero Yuna no se apartó de él ni un segundo. Mientras los médicos intentaban controlar la crisis, ella sostenía con fuerza la mano de Emir, aunque temblaba por completo por dentro. En cierto momento, uno de los médicos le pidió que se alejara para no estorbar. Emir abrió los ojos de inmediato y respondió con dificultad: «Ella se queda». Aquella frase salió débil, pero lo suficientemente firme como para que nadie se atreviera a discutir. La crisis de aquella noche fue peor que todas las anteriores. Emir incluso perdió el conocimiento durante algunos minutos, dejando a Yuna completamente desesperada. Cuando finalmente volvió a abrir los ojos, encontró lágrimas corriendo por el rostro de ella. «No me hagas esto», susurró Yuna casi sin voz. Emir intentó levantar lentamente la mano hacia el rostro de ella. «No voy a morir». La frase salió quebrada por el dolor, pero cargada de algo diferente esta vez: convicción. Yuna negó con la cabeza, intentando contener el llanto. Entonces Emir añadió con dificultad: «No ahora, no después de haberte encontrado». Los días siguientes fueron agotadores dentro del palacio. Emir permaneció extremadamente débil, casi sin poder levantarse de la cama, mientras los médicos insistían en que debía evitar cualquier esfuerzo. Pero Yuna transformó completamente su rutina. Ella misma se encargaba de los medicamentos, lo ayudaba durante las crisis, permanecía despierta durante las madrugadas difíciles y no permitía que enfrentara nada solo. Emir comenzó a observarla en silencio durante aquellos días. Ninguna obligación explicaba aquella dedicación. Ningún acuerdo justificaba que alguien permaneciera a su lado de esa manera. Solo existía amor, y él, finalmente, lo entendía por completo ahora. En una de las madrugadas más difíciles, Emir despertó con fuertes dolores y encontró a Yuna sentada junto a la cama, sosteniendo su mano mientras luchaba contra el sueño. «Necesitas descansar», murmuró en voz baja. Yuna solo negó con la cabeza. «¿Y si me necesitas?» Emir permaneció en silencio durante unos segundos antes de confesar algo que jamás le diría a otra persona. «Tengo miedo de cerrar los ojos y no poder volver». Aquello destruyó inmediatamente a Yuna por dentro. Entonces ella sostuvo el rostro de él con cuidado y respondió casi llorando: «Entonces lucha, porque ahora ya no estás solo». Aquella madrugada, Emir atrajo lentamente a Yuna hacia él y apoyó la frente contra la de ella mientras intentaba controlar su respiración. Su cuerpo seguía débil, pero su mirada parecía más viva que nunca. «Pasé meses esperando la muerte», confesó en voz baja. «Pero ahora», interrumpió la frase unos segundos, intentando recuperar el aire. Después volvió a mirarla profundamente. «Ahora quiero vivir, porque finalmente tengo a alguien a quien amar». Y en ese instante, mientras todo el palacio temía la caída del sultán,
Yuna comprendió que el amor entre ellos se había vuelto lo suficientemente fuerte como para hacerlo luchar contra su propio destino. Después de aquella madrugada, Yuna prácticamente pasó a vivir al lado de la cama del sultán Emir. Ella organizaba los medicamentos, acompañaba cada examen y se aseguraba de permanecer cerca de él, incluso en los momentos en que los médicos insistían en que necesitaba descansar solo. Pero Emir se negaba a estar lejos de ella. Cada vez que despertaba asustado en medio de la noche, buscaba de inmediato la mano de Yuna junto a la suya, y ella nunca la soltaba, porque ahora ya no existía ninguna duda entre ellos. Lo que comenzó como un acuerdo desesperado se había transformado en amor verdadero. Un amor lo suficientemente fuerte como para hacerlos enfrentar juntos incluso la posibilidad de la muerte. Los médicos comenzaron una nueva serie de estudios después de la peor crisis que Emir había enfrentado. Algunos seguían manteniendo la misma expresión pesimista de antes, pero otros empezaron a mostrar una cautela diferente al analizar los resultados. Había pequeños cambios ocurriendo en el cuerpo del sultán, nada milagroso todavía, pero suficiente para llamar la atención. Emir, sin embargo, parecía cambiar mucho más emocionalmente que físicamente. El hombre que antes aceptaba la muerte, ahora discutía tratamientos, hacía preguntas e insistía en seguir luchando. Y cada vez que Yuna notaba aquel brillo de esperanza regresando a los ojos de él, sentía ganas de llorar de alivio. Una mañana, Emir intentó levantarse solo y casi volvió a perder el equilibrio. Yuna corrió de inmediato para ayudarlo, pero él sujetó los brazos de ella antes de que comenzara a preocuparse. «Necesito volver a ponerme de pie». Su voz salió cansada pero firme. Yuna respiró hondo antes de responder. «Entonces yo voy a ayudarte». Y realmente lo hizo. Todos los días. Poco a poco, Emir volvió a caminar por los aposentos, luego por los corredores más cercanos, y tiempo después ya podía permanecer fuera de la cama sin sufrir crisis tan intensas. Pequeñas victorias que comenzaron a significarlo todo para ambos. El cambio en el sultán comenzó a convertirse en tema de conversación dentro de todo el palacio. Los sirvientes comentaban discretamente que Emir parecía más fuerte. Algunos consejeros incluso llegaron a decir que Yuna había hecho más por el sultán en pocos meses que todos los médicos en años. Eso incomodó a mucha gente de la corte, porque mientras más mejoraba Emir, más fuerte se volvía Yuna a su lado. Pero Emir ya no ocultaba frente a nadie lo importante que ella era para él. Durante una reunión, un ministro comentó que el sultán debía descansar más. Emir respondió sin vacilar: «Mientras Yuna esté conmigo, seguiré luchando». Y el silencio que llenó la sala dejó claro que todo había cambiado. Las noches seguían siendo el momento más íntimo entre ellos. Incluso débil, Emir insistía en mantener a Yuna cerca, hablando en voz baja con ella hasta quedarse dormido. Algunas veces despertaba asustado después de pesadillas y encontraba a Yuna sosteniendo su mano, incluso antes de pedir ayuda. Eso lo conmovía profundamente, porque durante años creyó que nadie permanecería a su lado cuando dejara de parecer fuerte. Pero Yuna se quedó justamente cuando él estaba más vulnerable. Y mientras más se daba cuenta de eso, más crecía su deseo de sobrevivir. No por el trono, no por el poder, por ella. Entonces, los médicos decidieron repetir algunos estudios más detallados, después de notar que ciertos indicadores habían comenzado a reaccionar de manera inesperada. El ambiente en los aposentos se volvió tenso aquel día. Emir intentó mantener la calma, pero Yuna percibía claramente el nerviosismo escondido en él. Mientras esperaban los resultados, Emir sostuvo la mano de ella en silencio durante varios minutos, hasta que murmuró en voz baja: «Tengo miedo de crear esperanza». Yuna acercó lentamente el rostro y respondió: «Entonces, deja que yo tenga esperanza por los dos».
Aquella frase derrumbó por completo las últimas barreras emocionales que aún existían dentro de él. Cuando los médicos finalmente regresaron, sus expresiones ya no eran las mismas de meses atrás. El mayor de ellos respiró hondo antes de hablar. Majestad, hubo mejoría. Yuna se llevó inmediatamente la mano a la boca, emocionada. Emir permaneció inmóvil durante unos segundos, casi sin creer lo que acababa de escuchar. Entonces, el médico continuó explicando que su cuerpo estaba comenzando a responder al tratamiento de una manera inesperada. Todavía había riesgos, todavía era temprano, pero la peor parte parecía haber quedado atrás. Por primera vez desde el diagnóstico, nadie dentro de aquella habitación estaba hablando de muerte. Aquella noche, Emir permaneció abrazado a Yuna durante mucho tiempo, sin lograr ocultar la emoción. «Tú me salvaste», murmuró contra el cabello de ella. Yuna negó inmediatamente con la cabeza, llorando también. «Fuiste tú quien decidió luchar». Emir cerró los ojos durante unos segundos antes de responder algo que la hizo derrumbarse por completo. «Porque tú me diste motivos». El amor entre ambos parecía todavía más fuerte después de todo aquello. Ya no era solamente pasión o conexión emocional. Era supervivencia compartida. Era la sensación de que uno le estaba devolviendo la vida al otro poco a poco. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por nuevas consultas, nuevos estudios y pequeñas mejorías constantes. Emir volvió a caminar por los jardines del palacio junto a Yuna. Comenzó a participar nuevamente en reuniones e incluso recuperó parte de la fuerza que había perdido en los últimos meses. Los sirvientes observaban aquello casi como si fuera un milagro ocurriendo frente a ellos. El sultán, que todos creían que estaba muriendo ahora, regresaba lentamente a la vida, y con cada paso que daba, Emir se aseguraba de mantener a Yuna a su lado, como si no quisiera olvidar ni un instante quién había permanecido con él durante los momentos más oscuros. Entonces, en una mañana silenciosa, los médicos finalmente trajeron la noticia que cambió por completo el destino de ambos. Majestad, la enfermedad comenzó a desaparecer. Durante unos segundos, nadie logró decir una sola palabra dentro de aquella habitación. Yuna fue la primera en llorar. Emir simplemente cerró los ojos, completamente invadido por la emoción, como alguien intentando entender si aquello era real. El hombre, que había recibido una sentencia de muerte, ahora escuchaba que estaba sobreviviendo. Y cuando Emir finalmente volvió a mirar a Yuna, sintió algo todavía más fuerte que el alivio apoderándose de él. Por primera vez en mucho tiempo, ambos tenían un futuro. La noticia de la mejoría del sultán Emir transformó por completo el palacio de Kaz. Por primera vez en muchos meses, los corredores dejaron de cargar aquel ambiente constante de luto silencioso. Los sirvientes sonreían discretamente. Los médicos parecían aliviados e incluso los consejeros volvieron a hablar del futuro del reino sin miedo. Pero nadie estaba más feliz que Emir y Yuna. Aquella noche, ambos permanecieron abrazados durante mucho tiempo dentro de los aposentos, casi sin poder creer que habían sobrevivido juntos a la peor etapa. Emir besaba las manos de ella repetidamente, emocionado como nunca antes. Porque, en el fondo, sabía la verdad. Sin Yuna, jamás habría logrado luchar de aquella manera. «Tú salvaste mi vida». La voz de Emir falló mientras decía aquello. Yuna inmediatamente sostuvo el rostro de él entre sus manos, también emocionada. «No digas eso». Emir cerró los ojos durante unos segundos antes de responder. «Es verdad». Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por el rostro de él. Algo que Yuna jamás imaginó ver en el hombre que un día pareció tan inalcanzable. «Cuando descubrí la enfermedad, ya estaba muerto por dentro». Su voz salió quebrada por la emoción. «Pero tú entraste a aquel palacio y me hiciste querer vivir otra vez». Y en ese instante, Yuna comprendió que el sultán Emir ya no tenía miedo de demostrar cuánto la amaba. Los días siguientes finalmente parecían ligeros para ambos. Emir
volvió a caminar por los jardines con Yuna. Comenzó a participar en las decisiones del reino sin mostrar el agotamiento constante de antes, e incluso los médicos empezaron a reducir parte de los tratamientos más agresivos. Por primera vez, Emir hablaba del futuro sin vacilar. «Quiero viajar contigo cuando todo esto termine», dijo una mañana mientras observaban el amanecer en los jardines interiores. Yuna sonrió emocionada, porque durante mucho tiempo creyó que jamás escucharía a aquel hombre hablar sobre el mañana. Pero el destino todavía guardaba otra sorpresa para los dos. Al final de una tarde tranquila, mientras Emir conversaba con algunos consejeros, Yuna sintió de repente un fuerte mareo. Intentó seguir caminando con normalidad, pero su cuerpo perdió fuerzas de golpe. Una de las criadas corrió asustada al ver a Yuna casi desmayarse junto a las columnas del corredor. Emir escuchó el ruido y abandonó la reunión de inmediato. Cuando encontró a Yuna siendo sostenida por las empleadas, la desesperación se apoderó de él al instante. «¡Yuna!». La voz del sultán resonó por todo el corredor. Por primera vez desde su recuperación, el miedo volvió a sus ojos con violencia. Emir prácticamente cargó a Yuna hasta los aposentos, mientras los médicos eran llamados de urgencia otra vez. Su corazón latía descontroladamente. Todos los recuerdos de su propia enfermedad regresaron de golpe a su mente, y la simple idea de perder a Yuna lo destruyó por completo por dentro. «Mírame», repetía sosteniendo el rostro de ella mientras los médicos llegaban. Yuna intentó tranquilizarlo diciendo que tal vez solo era cansancio, pero Emir ya estaba demasiado aterrorizado como para pensar con claridad, porque ahora comprendía una verdad cruel. Sobrevivir a su propia muerte no significaba nada si perdía a la mujer que amaba. Los médicos comenzaron a examinarla de inmediato, mientras Emir caminaba de un lado a otro sin lograr ocultar el nerviosismo. Ningún consejero se atrevía a decir una palabra dentro de aquella habitación. El sultán parecía al borde de la locura por la ansiedad. En cierto momento, uno de los médicos pidió que Emir esperara afuera para terminar los exámenes. «No», la respuesta salió seca. «No voy a apartarme de ella». Yuna observó aquello emocionada. Porque el hombre que antes enfrentaba su propia muerte en silencio, ahora temblaba solo de imaginar que algo pudiera pasarle a ella. Y aquel amor parecía aún más fuerte por eso. Después de un largo tiempo de espera, el médico más anciano finalmente se acercó lentamente. Su expresión parecía diferente, confundida, pero emocionada también. Emir se levantó de inmediato. «¿Qué tiene?». Su voz salió cargada de miedo. El médico respiró hondo, antes de responder algo que hizo que toda la habitación se sumergiera en un silencio absoluto. «Majestad, ella está embarazada». Durante unos segundos Emir simplemente no pudo reaccionar. Yuna se llevó la mano a la boca de inmediato, completamente incapaz de creerlo. El corazón de ambos parecía incapaz de comprender la magnitud de aquella noticia, porque después de tanto dolor, miedo y sufrimiento, el milagro finalmente había sucedido. «Embarazada», repitió Emir casi sin voz, como si necesitara escuchar aquella palabra otra vez para creerla. Entonces se arrodilló frente a Yuna sin importarle nadie alrededor. Las lágrimas comenzaron a caer inmediatamente por su rostro. No lágrimas discretas. Emir lloraba de verdad, completamente dominado por la emoción. Yuna tampoco podía contener el llanto mientras sostenía el rostro de él entre sus manos. «Lo logramos», susurró emocionada. Entonces Emir apoyó lentamente la frente sobre el vientre de ella, como alguien intentando comprender que después de tantos meses esperando la muerte, ahora estaba recibiendo una nueva vida. Toda la habitación se conmovió al ver al sultán Emir llorando de aquella manera frente a su esposa, pero en ese momento él no parecía un gobernante poderoso. Parecía simplemente un hombre completamente dominado por el amor. Emir volvió a levantar la mirada hacia Yuna y sostuvo sus manos con fuerza. «Tú me diste todo», dijo entre lágrimas, «vida,
amor, esperanza, un hijo. Yuna lloraba todavía más al escucharlo. Entonces Emir respiró hondo antes de decir algo que hizo que el corazón de ella se acelerara de inmediato. «Quiero pedirte algo». Ella lo miró en silencio, demasiado emocionada para responder, y Emir completó en voz baja: «Cásate conmigo otra vez». Yuna comenzó a llorar aún más fuerte en el mismo instante. Emir acercó lentamente su rostro al de ella mientras seguía hablando. «No como un hombre desesperado buscando un heredero». Su voz fallaba por la emoción. «No como un sultán condenado por la muerte». Entonces sostuvo las manos de ella contra su propio pecho y finalmente terminó: «Quiero casarme contigo, como el hombre que te ama más que a su propia vida». Yuna no logró responder con palabras, solo lo abrazó, mientras Emir lloraba en sus brazos sin ninguna vergüenza. Y en aquel instante, dentro de aquella habitación llena de lágrimas, amor y esperanza, ambos comprendieron que el destino cruel que un día los había unido a través del dolor, ahora les estaba entregando exactamente aquello que jamás creyeron merecer: una verdadera familia. La nueva ceremonia ocurrió pocas semanas después, pero esta vez todo era diferente. Ya no existía desesperación, miedo ni un acuerdo silencioso detrás de aquel matrimonio. El gran salón de Kas estaba lleno cuando el sultán Emir entró sosteniendo la mano de Yuna frente a toda la corte. Pero, a diferencia de la primera ceremonia fría y distante, ahora él no ocultaba el amor en sus ojos. Y cuando se detuvo frente a todos, Emir hizo algo que nadie jamás esperó escuchar de un hombre como él. «Esta mujer no solo salvó mi reino», declaró con voz firme, «ella salvó mi vida». Todo el salón quedó en silencio mientras Yuna intentaba contener las lágrimas. Entonces Emir se giró completamente hacia ella frente a todos los nobles de Kas. «Cuando pensé que solo me quedaban unos meses de vida, busqué una esposa para que me diera un heredero». Su voz comenzó a quebrarse por la emoción. «Pero Dios me envió mucho más que eso». Yuna ya lloraba abiertamente en ese instante. Emir sostuvo el rostro de ella con cuidado y continuó: «Me devolviste la esperanza cuando yo ya la había perdido. Me enseñaste a amar cuando creía que ya era demasiado tarde. Incluso los consejeros más rígidos del palacio estaban emocionados viendo al sultán hablar de aquella manera, porque Emir ya no parecía solamente poderoso, parecía finalmente feliz. Cuando ambos intercambiaron los votos otra vez, ya no existía distancia entre ellos. Emir besó lentamente a Yuna frente a toda la corte, mientras los aplausos finalmente llenaban el salón. Y en ese instante, ella comprendió algo que jamás imaginó vivir. La mujer que un día fue llamada solterona, juzgada y menospreciada por la sociedad, ahora era amada públicamente por el hombre más poderoso de Kas. Pero lo más hermoso no era el título, era la manera en que Emir la miraba, como alguien que finalmente encontró exactamente aquello que había buscado toda su vida sin darse cuenta. Los meses comenzaron a pasar en paz por primera vez desde el inicio de aquella historia. El vientre de Yuna crecía lentamente, llenando todo el palacio de alegría. Emir insistía en acompañar cada detalle del embarazo. Participaba en las consultas, hablaba con el bebé antes incluso de que naciera y prácticamente volvía locos a los sirvientes que no cuidaban a Yuna con suficiente atención. «Si ella siente cualquier molestia, avísenme de inmediato», repetía constantemente. Yuna reía emocionada al verlo así, porque el sultán, temido por todos, ahora parecía simplemente un hombre completamente enamorado de su esposa y del hijo que estaba por llegar. Las noches entre ellos continuaron llenas de amor, complicidad y conversaciones interminables. Emir todavía despertaba algunas veces asustado, como si tuviera miedo de descubrir que toda aquella felicidad era solo un sueño. Y Yuna siempre lo abrazaba de inmediato cuando lo notaba. «Estás aquí», susurraba contra el pecho de él. Emir entonces cerraba lentamente los ojos, emocionado,
porque durante mucho tiempo creyó que moriría solo dentro de aquel palacio frío. Ahora, en cambio, dormía al lado de la mujer que amaba mientras ella llevaba en el vientre al hijo de ambos, y aquello parecía mucho más grande que cualquier milagro médico. Con el paso de los meses, incluso todo el reino cambió. El pueblo volvió a sonreír al ver al sultán Emir recuperado, caminando por los jardines junto a Yuna. Los rumores sobre su muerte desaparecieron, reemplazados por la expectativa del nacimiento del heredero. Pero Emir ya no veía a aquel bebé únicamente como sucesión u obligación. Cada vez que tocaba el vientre de Yuna, sentía algo que jamás había experimentado antes: gratitud, porque aquel hijo era fruto del amor que nació justamente cuando él creía que todo estaba terminando. La noche en que Yuna comenzó el trabajo de parto, Emir se puso más nervioso que durante cualquier batalla o crisis de su enfermedad. Los médicos intentaban tranquilizarlo, pero él prácticamente se negaba a apartarse de ella. Sostenía la mano de Yuna todo el tiempo mientras ella luchaba contra el dolor. «Tú puedes», repetía emocionado. Yuna, incluso cansada, todavía encontraba fuerzas para sonreír al verlo así, porque el hombre que un día temió a la muerte más que a cualquier cosa, ahora temblaba únicamente por miedo a perder a los dos grandes amores de su vida. Horas después, el llanto del bebé finalmente resonó por los aposentos del palacio. Emir quedó completamente inmóvil durante unos segundos cuando los médicos colocaron al pequeño en los brazos de Yuna. Entonces, las lágrimas comenzaron a caer otra vez, no discretas, no controladas. Emir lloraba como alguien que finalmente entendía que había sobrevivido por una razón. Yuna tampoco podía dejar de llorar mientras observaba a Emir sostener a su hijo en brazos por primera vez. Entonces el sultán besó lentamente la frente del bebé antes de mirar a Yuna completamente emocionado. «Tiene tus ojos», murmuró con la voz quebrada. Aquella madrugada silenciosa, Emir permaneció sentado junto a la cama, observando a Yuna sosteniendo a su hijo en brazos. Durante mucho tiempo, creyó que solo necesitaba un heredero antes de que llegara la muerte. Pero ahora entendía cuánto se había equivocado, porque lo que realmente faltaba dentro de él nunca fue poder, riqueza ni sucesión. Era amor, era alguien que pudiera ver al hombre detrás de la corona. Y mientras observaba a Yuna sonriendo cansada para el bebé, Emir comprendió que finalmente estaba completo, no como sultán, como hombre. Años atrás, Emir creía que estaba corriendo contra el tiempo para dejar un heredero antes de morir. Pero la vida, de una manera cruel y al mismo tiempo hermosa, decidió darle mucho más que eso. Le dio una segunda oportunidad, una familia, un amor verdadero. Y en aquel palacio donde antes solo existían miedo, silencio y soledad, ahora existía vida. Porque a veces, justamente cuando alguien cree que todo está llegando a su final, es cuando la felicidad finalmente comienza. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.